Vamos a seguir hablando una vida consagrada a Dios. Esta es la parte 5, ¿sí? Usted viene los domingos y los miércoles y se va hablando todos los pasos que debemos tener presente para tener una vida consagrada. Y todo este tiempo enseñamos que una vida consagrada es una vida apartada y dedicada a Dios. Una vida consagrada es apartada del pecado, apartada del mal y dedicada a Dios. ¿Cuántos quieren tener esa vida consagrada? Bueno, le explico por qué. Porque estos puntos que usted va a escuchar en este mes y los meses que vienen por delante son las cosas, como siervo de Jesucristo, todos los años nosotros vamos a pedirle al Señor las directivas para el nuevo año. Y el Señor nos habla y nos dirige y nosotros venimos y le decimos a su pueblo. Siempre Dios nos habla para garantizarnos a nosotros que frente a todas las cosas que pueda haber, si obedecemos, ninguna de ellas podrán con nosotros. Porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, lo puede declarar, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Diga conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Puede afirmarlo. Si Dios es conmigo, ¿quién puede contra mí? Amén. Eso dice la Biblia. A ver, porque claro, nosotros hoy en esta mañana uno dice, yo no tengo la necesidad de decir esto. Para mí esto no tiene sentido, pero créame que la vida te va a demandar porque vas a estar frente a cosas que vas a necesitar hacerte de verdad esta palabra, porque hay situaciones que arremeten, que golpean, que no quieren aflojar y atacan y atacan y atacan, y ahí vemos la importancia de abrazar la palabra de Dios. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Diga conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Puede declararlo? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Esto es de verdad. Entonces, una vida consagrada sí se puede. Hemos visto, sí se puede tener una vida consagrada. Ahora hay que tener responsabilidad ante Dios, como vimos en la oración, en buscar su presencia, en tantas cosas, puntos que hemos visto para atrás. Pero hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de la importancia del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Nosotros en la escuela vemos esta parte importante. Lógicamente no se habla lo que se habla en la escuela porque es largo, pero lo voy a resumir por el tiempo que tenemos. Y quiero que vaya en San Lucas, capítulo 15, verso 11. San Lucas, capítulo 15, verso 11. A ver, entendamos esto. Nosotros, los seres humanos, somos seres pecaminosos. Nosotros cometemos pecados. No debemos practicar el pecado, pero si pecamos, la Biblia dice que si practicamos el pecado, somos del diablo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que hay un espíritu inmundo que tiene un derecho legal, que entró él por esa puerta que yo abrí, que es el pecado. Y él entró, y cuando digo entró es que él domina mi mente y me lleva a hacer aún lo que yo no quiero hacer. Bueno, ahí eso vino por practicar el pecado. Por eso la Biblia dice no practicar el pecado. Si practicamos, nos va a esclavizar Satanás y uno dice, yo quiero ser libre y oro y demás, vas a ver la importancia del arrepentimiento. Después está el pecado que casual del día, porque sos humano, que pecamos, y que frente a eso es el mismo método, el arrepentimiento. Y vamos a entender el concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene que ver con un estado emocional. Sí hay una repercusión emocional, pero no es eso lo que a nosotros nos lleva a caminar a diario detrás de los pasos de Jesús. No es lo que sentimos, no son las emociones, sino el consejo de la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios trae fe a nosotros. ¿Qué trae la palabra de Dios? Fe. Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces, cuando digo el consejo de la palabra de Dios, es eso que Dios envía frente a mi pecado. Como la salida que yo necesito, porque como humano voy a cometer errores, voy a pecar, y yo lo que necesito hacer frente a esos acontecimientos es arrepentirme. Y acá vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Y dice así, en el verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y se los repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? He aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Bien, lo que vemos acá, vamos a tratar de resumirlo por el tiempo que tenemos, pero lo que vemos acá es el comportamiento de alguien que se guía por las emociones. Vemos a alguien, siempre digo que todo entra ya sea por la vista, por el oído, y una vez que entró se procesa en la mente. Cuando hablo de se procesa, son los pensamientos que habitan en nuestra mente. Si los pensamientos que no provienen de Dios permanecen en nosotros, esos pensamientos cobrarán forma en el tiempo. Y cuando cobran forma esos pensamientos, esos son los que usa Satanás. Lógicamente que si no viene de Dios es del diablo, ¿verdad? ¿Cuántos entienden? Entonces, esos pensamientos que permanecen en la mente, naturalmente van a cobrar forma, porque así fuimos creados nosotros. Acá es donde procesamos las cosas, tenemos las capacidades para darle forma. Así Satanás usa lo natural, lo que Dios creó y nos formó de esta manera, para que nosotros seamos personas que reproducimos el bien o reproducimos el mal. Nosotros escogemos qué vamos a reproducir, pero no reproduciremos nada que antes no se le haya dado forma. ¿Por qué? Porque vas a usar tu voluntad. Si Dios nos creó con voluntad. Lo que pasa es que hay personas que son inconscientes, no se dan cuenta, porque ya tienen caídas que vienen arrastrando y nunca se terminan de parar. Mire, me detengo acá. Cuando usted viene con pecados consecutivos, lo que tiene que hacer es no condenarse. Primero, reconocer su pecado. Ahora vamos a hablar de eso más adelante. Pero no vas a poder con tu fuerza parar eso. Necesitamos a Dios. Y si le preguntara a una persona: ¿usted quiere? Me diría: sí, yo daría todo. Y esa es la evidencia que no es que uno no quiere, no puede. Volvemos a lo mismo, necesitamos a Dios. ¿A quién necesitamos? A Dios, a Dios. Entonces cuando digo necesito a Dios, ¿cómo logro eso? Oro a Dios y yo con mi deseo le pido. No, la Biblia dice que yo le debo orar a Dios con fe. Y la Biblia dice que la fe viene. Es decir, yo no puedo orar desde mi emoción, no puedo orar desde mi deseo, por más que sea bueno, entre comillas. Yo necesito ir a la palabra del Señor porque tengo que orar con fe. Todo lo que pidieras en oración al Padre creyendo, Él lo hará. ¿Cuántos entienden? Mateo capítulo 21, verso 22. Todo lo que le pidieras al Padre en oración creyendo, lo hará. Es decir, todo lo que le pidieras en oración creyendo tiene que ser con fe. Entonces las personas que tienen recaídas en estas cosas, muchas veces tienen que aceptarlo inconscientemente, ¿no? Y caminan como diciendo: bueno, está bien, Dios me cambiará. No es así. Debo ir a la Biblia y debo orar con la palabra de Dios. Y no va a ser una vez, y no va a ser ni 100, ni 15, ni 20. Yo no sé. Lo que tengo que hacer es creer. ¿Cuántos entienden? Creer. Pero ya oré 100 veces. Sí, oré 101 veces.
Pero ¿y era fe o no era fe? O sea que caminamos a diario nosotros comprobando lo que nos toca vivir en cuanto a lo que somos humanos frente a este Dios tierno que tiene la salida para todos nosotros. ¿Cuántos entienden? Bien, entonces, desde lo emocional se manejaba este joven, le pide a su padre los bienes y cuando le pide los bienes ya vemos que el pensamiento había cobrado forma en la mente de él. ¿Por qué? Porque se fue a una provincia y se fue y ya sabía lo que quería hacer. Cuando hay emociones, es decir, entiéndase, todos los humanos tenemos emociones, está bien, pero no nos guiamos por emociones. Nos guiamos por el entendimiento que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz. Y a la luz de la palabra entendemos, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Ahí decidiré. Y usted dirá, pero yo sé lo que agrada a Dios, pero yo no puedo. Bueno, reconozco que ese es un pecado. Y mi decisión frente a este que vivo, a esta situación que vivo, es decir, Señor, este es mi pecado al cual renuncio. Y no quiero ir detrás de mis deseos, sino detrás de vos. Eso es arrepentimiento. Ahora vamos a tratar de hablarlo bien, el concepto de arrepentimiento. Solamente lo que quiero decir es que en las emociones una persona no tiene entendimiento bíblico, tiene deseos, pero de todos modos la mente igual funciona. En la mente se le da forma a las cosas y usted va a ver que los que tenemos unos años, como mi caso, en una etapa de la vida, caminé sin querer escuchar a nadie, como ignorando las leyes físicas, leyes terrenales, pero ignorando, no pasa nada, hasta que la vida me comenzó a caer. Siempre digo, hubo para mí, un momento que caí preso, que cometí un error y dentro de ese lugar la pasé muy mal. Y ese lugar tanto me torturaron, le estoy hablando de los 80, sabe que cuando salí de la comisaría, porque no me llevaron finalmente, me largaron porque me habían lastimado mucho, entonces salí de ese lugar, me bajo del colectivo hacia la casa de mi madre donde vivía y yo ahí di gracias a Dios, porque en un momento pensé que me mataban, pero eso me hizo hacer un clic. Yo que quería ignorar, que yo podía hacer lo que quiera, pero llegó un momento que alguien dijo, no es como vos pensás, y me hicieron lo que quisieron. Eso me ayudó mucho para entender que había limitaciones para mí. Yo sé que todos nosotros hemos vivido, nos hemos encontrado con esos paredones, que algunos chichones nos hicieron. Pero hay algunos que son fuertes, como les estoy contando yo, y que dije, no, a partir de ahí dije, bueno, yo no me voy a juntar con determinadas personas, yo me voy a alejar. Esa era mi decisión, porque quería salir de ese ambiente en el que estaba. Yo lo que estoy describiendo es hacerte entrar lo que por ahí te pasa a vos en la vida. Entonces, decía no juntarme con determinadas personas porque eran ellas las causantes de mis problemas. ¿Qué pasó? Cuando intentaba, no podía porque me venían a buscar. Y otra vez iba, otra vez. Y la verdad, hubiera dado todo para dejar esa vida, pero me causó mucho sufrimiento esa vida, muchísimo. En principio yo entré por los deseos, entré por lo que me generaba. Pero después esos deseos que cuando era chico me generaban cosas lindas, pareciera, me comenzaron a traer tragos amargos. Y por eso quería salir. Porque lo que me gustaba en principio, después ya me lastimaba. Ya no me gustaba, me hacía mal. Y me di cuenta que eso me tenía atrapado y dije, bueno, voy a salir. No pude. ¿Por qué te hablo de esta parte? Porque una vez que otorgás tu voluntad para hacer lo que vos hacés, esa puerta al pecado, esa puerta es una puerta abierta al mundo espiritual, donde vienen demonios y adquieren ellos por tu voluntad un derecho legal para someterte y llevarte a hacer lo que no querés. En determinado momento uno dice, yo no quiero más, no, esta vida yo no quiero cambiar. Y uno se anima y hace ciertas cosas, pero humanamente, es que humanamente no vas a poder cambiar nada. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. Ahora vamos a entender cómo con Jesucristo lograr estas cosas. Entonces, los espíritus inmundos son los que vinieron a matar, a destruir,
quitan la paz, quitan la felicidad, quitan el bienestar, quitan la posibilidad que disfrutes de la familia, disfrutes del hogar, disfrutes de tus bienes, que disfrutes de unas vacaciones. Quitan todas esas posibilidades. Y uno dice, pero yo quiero vivir bien. Pero claro, no es que no querés, es que hay derechos de espíritus inmundos que se encargan de hacerte incluso hacer cosas que vos ya sabes cómo termina. Así que, ¿cuántos entienden? Acá hay personas que saben lo que estoy diciendo. Vos sabés que lo que estás haciendo, sabés cómo va a terminar. Pero así todo, lo haces. Lo que describo es que hay una fuerza mayor que opera en tu vida. Y a eso lo vamos a sacar con el arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con el arrepentimiento. Entonces este joven, cuando se encuentra a él con que ya fue y tiró manteca al techo y fiesta por acá y vamos, ¿qué pasó? Después le viene la vida real, como le describía yo. Yo vivía la vida que a mí me permitía vivir y hacer lo que me parecía. Mi madre me hablaba, pero yo le decía, mamá, no me molestes. Vos ya sos vieja, le decía. Cuidado, chicos, por ahí, si ustedes hablan así, ¿no? Yo lo hice en su momento. Lo que pasa es que vos no entendés, mamá. Nosotros somos de este tiempo. Vos ya sos vieja. ¿Vio cuando alguien no admite consejo? Bueno, ese consejo era mi salvación, que yo no lo escuchaba. Escucha a los padres. Escuche a los padres, escuche. Ellos ya transitaron la vida, la conocen un poco. Entonces el consejo de un padre siempre va a ser buen consejo. Entonces, este joven, cuando vivió todo, ya no tenía más lo que le generaba disfrutar, que era dinero, se comienza a encontrar con la realidad. Y ahí es cuando viene lo que nos pasa a todos nosotros, y gracias a Dios por eso. Dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltarle, es decir, no tenía para comer. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que lo apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. ¿Por qué cree que deseaba llenar su vientre con las algarrobas? Hambre, o sea que hay una realidad que le llegó. Él antes tenía para comer lo que quería, pero él desde lo emocional manejó todo ese valor que tenía. Su vida tiene un valor incalculable. Por su vida, Cristo dio su vida en la cruz. O sea que Él pagó, mire qué precio tiene su vida. Pero su vida y mi vida está sujeta a la voluntad. Yo escojo lo que quiero. Que sea el Señor ayudándonos a ver la vida para escoger lo correcto, para que podamos vivir bien esta vida. ¿Cuántos creen que sí se puede? Entonces, cuando hablamos de consagrarnos, de apartarnos, dedicarnos para Dios, tiene que ver con entender las Escrituras, que son las que van a orientarnos a nosotros en cuanto a las decisiones que tendremos que tomar frente a acontecimientos de la vida. Nos acontecen, voy a la Biblia, consulto cuál es la salida, veo lo que dice la Biblia, tomo la decisión y voy a mi Señor en oración pidiéndole que me dé su fuerza, que me dé su valor, que me llene de su poder, porque esta es mi elección, quiero hacer la voluntad de Dios. Eso sería tener entendimiento bíblico. Eso sería frenar las emociones, frenar mis pensamientos humanos y someter mi vida a la palabra de Dios. Este hombre quería llenar su vientre con algarrobas. Y ahí comienza él a entrar en el proceso del arrepentimiento. Siempre para que entres en el proceso del arrepentimiento, no debería ser así, pero casi siempre es así. Es el dolor. Es el dolor. Es inevitable. A veces nosotros, como le decía, somos así, ¿no? Como que vamos contra todo. Incluso yo le quiero imponer a Jesús que Él tiene que hacer así. Sí está la palabra acá. Yo no le puedo imponer a Jesús. Sí, le puedo decir, pero Él no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo voy a saber que Él no lo hace? Porque en el tiempo no encuentro los resultados. En el tiempo no veo la salida. Yo me autoconvenzo y convenzo a los demás, pero la realidad dice otra cosa. Arrepentimiento es lo que nos va a sacar. El arrepentimiento, ¿cuántos entienden? Y el arrepentimiento es algo maravilloso, pero el dolor por lo general es lo que nos lleva a todos nosotros a hacer un alto a estas cosas. Él cuando tenía hambre, cuando quería, mire el estado que nos lleva al pecado, ¿no? Cuando él quería llenar su vientre de las algarrobas, ni siquiera tenía la comida de los cerdos. Porque así lo lleva Satanás al hombre, a un estado realmente que no se puede creer.
recuerdo una persona con la que me inicié en el camino de Dios, mucho, ¿no? Pero tengo presente a uno, que este muchacho contaba su testimonio y decía, Dios lo había librado a él sobrenaturalmente. Él se dedicaba a robar autos y llevaba al Paraguay, bueno, en ese tiempo, y había muchos autos frente al estadio, que está el Estadio Obras en aquel tiempo, hoy no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo. Geva puede ser, sí, Libertador 7400 en Capital. Bien, entonces él iba con su gente, vieron un auto y dice, nosotros abríamos los autos que queríamos y los llevábamos. Dice, yo fui y abrí el auto, me metí y cuando me metí alguien me golpeó atrás y me desmayé adentro, dice. Sus compañeros, al ver que no salía, vinieron, lo agarraron, lo llevaron, le dijeron, ¿qué te pasó? Y él le dice, a mí me golpeó alguien, yo no sé quién me golpeó, pero me desmayé, sentí el golpe y le describía. Bueno, ¿qué pasó? Ese día estaba la iglesia Rey de Reyes en el estadio y ese auto que iban a robar era de un hermano. Y Dios lo que hizo es decirle a este muchacho, no podés, y ya Dios le mostró a él que existía Dios. ¿Cómo? Porque a la noche él viene a su casa y su abuela le dice que ella había estado en la iglesia en el estadio de Obras. Entonces él dijo, este auto era de alguien de la iglesia. Y este hombre siguió así, vino a Cristo y el Señor lo liberó y estaba tan bien. Cuando viene él contaba su testimonio, muy bien estaba, pero al tiempo no se lo vio más. No se lo vio más en la iglesia. Créame que si usted no ve a alguien en la iglesia en el lugar tan lindo que es buscar a Dios, no es porque se quiso quedar. Hay que orar por ese hermano porque algo le pasó. No es que la persona dice, no quiero ir. No. Después lo termina diciendo, pero después de muchos pensamientos que le taladraron la cabeza para que no vaya más. Entonces, ¿qué pasó? Vino a los 3 años. Un palito vino. ¿Qué pasó? Se metió el HIV en su vida. Volvió otra vez él a la iglesia, pero ya con el HIV. Y finalmente, terminó su vida. Claro que los errores se pagan caro, pero Cristo pagó por nuestros errores, por nuestros pecados. Él era un muchacho que Dios lo había bendecido tanto, pero él no supo tener en cuenta la palabra de Dios. Hay personas que oran desde la emoción. Yo digo, yo creo, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Es lo que dice la Biblia o lo que yo creo? Bueno, usted quiere comprobar, compruébelo, pero se va a dar cuenta en el tiempo. Usted tendrá su libertad para experimentar lo que usted quiere vivir. Es su voluntad, es lo que usted escoge. Pero nosotros no podemos orar desde lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que orar desde lo que la Biblia dice. ¿Cuántos entienden? Desde lo que la Biblia dice. Entonces, desde ahí estamos orando con fe y esa oración siempre será escuchada y respondida por Dios. Este muchacho, cuando entra en el proceso del arrepentimiento que le falta para comer, él comienza a traer a su memoria y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él era dueño de eso, pero él ya no se veía como un dueño, él se veía como un empleado del padre. Él se comparaba con uno de los empleados del padre, porque de él era esa fortuna. Pero esa fortuna ya no estaba más. ¿Por qué no estaba más? Porque él la había malgastado. Y ahí comienzan los complejos. Ya la persona tiene complejos de inferioridad. Y claro, comienza a caer, como quien dice, la factura sobre la persona. Y ya no aspira a ser aquello. Ya se ve inmerecedor. Y de verdad somos inmerecedores. Pero en Cristo somos inmerecedores. Somos merecidos de lo inmerecido. Somos merecidos de lo inmerecido. No nos merecemos, pero Él nos dio igual. Cuando estamos sin Cristo no nos vemos así, no nos merecemos. Pero cuando estamos en Cristo sí nos merecemos porque Él nos hizo merecedores, nuestro Señor. Él comienza a decir, perezco de hambre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y acá dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, los complejos. Hazme como uno de tus jornaleros. Y comienza el proceso del arrepentimiento es eso. Va a venir lágrimas. Va a venir un poco de culpa, que esa culpa la tenés que frenar, porque la culpa es un regulador de la conciencia y siempre va a estar la culpa.
Pero no tiene que ser la culpa la que te guía, sino la Biblia, la palabra de Dios. La culpa sí va a tener una reacción porque para eso fue puesto, está en la conciencia, es la que regula la conciencia. Este hombre comienza a decir, voy a volver, y hasta ahí está ensayando cómo lo va a hacer. Pero ya Dios ve los pensamientos y las intenciones del corazón nuestro. ¿Cuántos saben eso? Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bueno que es Dios. Dios lo sabe todo. Y Él no dice, uy, pero tanto tardaste. Es que todo sale así si uno quiere. Todo sale así, pero así sale. En un instante, porque Dios no te dice, oh, cuánto tardaste y cuántos pecados. Dios no te dice eso. Dios se da con los brazos abiertos. Dios tiene poder para liberarnos, Dios tiene poder para restaurarnos, Dios tiene poder para hacer posible todas las cosas, a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él lo que no sabía era lo que iba a acontecer después. Él dice cómo va a ser. Cuando él tiene hambre, dice acá, la verdad, no puedo salir de mi problema. ¿Y cuál es mi salida? Mi padre, claro, yo dejé todo eso. Tengo que volver. ¿Y cómo haría? Y comienza a ensayar un speech y dice, voy a decirle esto para buscar la aceptación. Luego de ensayar todo eso, dice el verso 20, levantándose vino a su padre. ¿Qué hizo él? Vino a su padre. Acá nos detenemos. Este es el punto de inflexión del arrepentimiento. Es decir, me fui a hacer lo que quería. Me iba hacia acá. El punto de inflexión es que acá me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Si yo no hago esto y me vuelvo por el camino, eso nunca fue arrepentimiento si no me vuelvo. Si yo me fui acá y me quedé acá lamentándome, el error que cometí, lo malo que fui y cuántas veces cometí el error, pero no me vuelvo, no es arrepentimiento. Porque la Biblia habla que el arrepentimiento debe tener frutos, hechos. ¿Me vieron que me iba hacia acá y vieron todo lo que hice? Sí. Bueno, tienen que ver cuando vuelva y tienen que ver el fruto de aquel arrepentimiento. ¿Cuántos creen que sí se puede con Cristo? Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Denle fuerte el aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Con Cristo se puede, con Cristo se puede. Sí se puede vivir apartado para Dios, dedicado para Dios. Sí se puede. Con Cristo lo podemos. ¿Y qué demanda eso? Claro, Satanás, ¿qué te dice en ese momento? Porque el quien gobernaba la mente hasta ese momento es Satanás. Y te dice, vos no vas a poder, vos no vas a poder. Y te ametralla la mente, y te ametralla la mente, y te manda pensamientos, y te manda personas que te hablan, y te dice que quiere turbarte la mente. Quiere que sigas alimentando las emociones, quiere que te sigas haciendo mala sangre, no quiere que vuelvas con los hechos reales. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte? Ir a Jesucristo llevando aquellas cosas que yo veo no poder, renuncio a ese pensamiento humano que me dice que no puede, que no puedo, y declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me levanto y comienzo a hacer lo que entendí que debo hacer. Es vida cristiana, es vida práctica. No es leer la Biblia y saberla y ya está. Ahora, ¿dónde lo voy a entender esto? Porque va a llegar el momento de aquello que voy a decir, quiero salir de esto, quiero que esto termine, ya no quiero más. Ahí vas a entender la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud, cambio de pensamientos, cambio. Hacías esto, haz lo contrario. Ibas hacia allá, ve hasta acá, para este otro lado, lo contrario. Tienes que enfocarte en eso. Tienes que ser agresivo en eso, violento en eso, meterte en la oración, meterte en el ayuno, amar a Jesucristo, amar la verdad. Porque tu naturaleza, mi naturaleza es la pecaminosa, es la que le gusta todo lo que es contrario a Dios. ¿Por qué cree que este joven se fue y desperdició sus bienes? ¿Porque quería perder el dinero? No, porque le gustaban cosas que le demandaban dinero. Y para saciar sus apetitos se fue a hacer con su dinero. ¿Y qué pasó? Le era caro el vicio. Hay vicios que son caros. Cristo nos ama. Cristo nos ama, Cristo nos ama, Cristo nos ama, Cristo nos ama y nos quiere para Él. Consagrados, apartados, dedicados para Él. ¿Cómo nos quiere Él? Apartados, dedicados para Él. Apartados. Este es tiempo, iglesia,
que Él va a trabajar en tu corazón, en mi corazón. Es tiempo que Él está trabajando en su iglesia. Es tiempo que Él confronta el pecado, porque el pecado es lo que usa Satanás para entrar en nuestras vidas y subyugarnos. Cuando hablo de subyugarnos es que nos ató a un determinado caso que hemos vivido y yo camino en la vida, pero nunca lo pude cambiar porque no hubo arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios me libera de aquella atadura que me produjeron los demonios a partir del pecado que cometí. Entonces, cuando hay atadura en la vida de la persona, recuerdo en mi vida, cuando Dios estaba haciendo sanidad interior en mi vida, me muestra la vida de mi padre. Y veo una especie de una madera seca, que había una especie de una goma, algo raro, era como una goma. Y yo, mire, desde acá tiraba y tiraba hasta cierto momento y volvía. Es que había una atadura con mi padre. Había una maldición de mi padre generacional sobre mi vida. Había espíritus inmundos que no me dejaban romper esa barrera hasta que Dios me revela aquello. Ahora, Dios no le va a revelar a alguien porque es algo especial. Dios le revela porque Dios quiere ayudarnos a todos. Pero le revelará al que lo busca. Le revelará al que lo ama. Le revelará al que quiere, toma el consejo de la palabra. Le revelará al que dice, esto es pecado, no lo quiero. Pero no puedo dejarlo, igual no lo quiero. Pero esto me puede, no, declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Violento, agresivo, no permitir que la realidad me doblegue a mí. Yo debo doblegar mi carne ante el Todopoderoso. Aplauda a Jesús, dele gloria a Él. Aleluya. Es una lucha en la mente, es una lucha en tu ser. Este joven se fue con el dinero a hacer lo que le gustaba. Por eso él perdió. No es que él quería perder sus bienes. No. Él no se dio cuenta que lo que estaba haciendo es poner en juego sus bienes. Él hizo lo que le gustaba. Vio que caro se paga a veces por hacer lo que uno quiere. Se paga caro, se pierden cosas. Mire, recuerdo en la vida, así, lo más terrible que le puedo decir. No es lo más terrible, pero mire, había un hombre grande. Yo era un jovencito que lo encontré a la madrugada en determinado lugar que me decía, por favor, pegame una trompada acá, me decía, porque necesito que mi esposa vea que me asaltaron, me dice, porque me gasté todo el dinero. No tengo dinero para llevar a mi casa. Me dice, no sé qué hacer. Me di de vuelta y me fui, pero nunca me olvidé de ese hombre. Un hombre grande, con responsabilidades. ¿Qué precio se paga con los deseos? Haga un alto, Jesús le ama. Jesús le ama, Jesús le ama, Jesús le ama. Haga un alto, Jesús le ama, Él quiere ayudarle, Él está para ayudarle. Él puede liberarlo, Él puede transformarlo. Para Él no hay nada imposible, pero haga un alto. Está acá, haga un alto. Este joven se detuvo y dijo, el hambre. ¿Habrá algo que te está diciendo? Che, las cosas que estás haciendo no está bien. Sí, Tato, vamos a extenderlo un poquito más, gracias. ¿Sí? Algo que vos decís, no, la verdad sí, yo me doy cuenta que estoy haciendo mal. Haga un alto. Métase a ayunar, métase a orar, reprenda al diablo, congregue todos los días, haga lo que tiene que hacer en Cristo. Pero haga un alto. Nadie lo va a hacer por usted. ¿Cuántos están en este lugar? Haga un alto, usted tiene que hacerlo, usted. Este joven, él tuvo que hacer un alto, él se detuvo, él pensó y dijo, mi padre tenía todas estas cosas, yo los perdí, bueno, a ver qué posibilidad hay de volver. ¿Qué es lo que estaba buscando él? Volverse, hermano. ¿Y qué hizo después finalmente? Se volvió. No es que se quedó pensando ahí, sino que él se volvió. Tuvo que volver a su padre. Escúcheme, el saber no alcanza, el hacer es lo que va a marcar. Y cuando vos decís, yo quiero, pero hermano mío, eso te va a llevar a depender de Dios. Y te vas a volver como un niño. Y los demás quizás te van a decir, pero te volviste muy fanático vos. Y no es que sos fanático, lo que ocurre es que te estás pegando a Cristo, porque no hay otra forma de que las cosas se logren. Solamente con Cristo, ¿Cuántos entienden? Solo con Cristo, fuera de Cristo no hay vida, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay felicidad. Todo lo que hay es mentira.
Y deje que pase el tiempo si usted no entiende o no cree lo que estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo para ofender a nadie, estoy diciendo la realidad del hombre. Los hombres tenemos miserias dentro de nosotros que nos llevan de las narices con vicios caros y que perdemos cosas muy importantes en la vida. La vida es una sola. Vívala en Cristo. Usted va a tener una hermosa vida con Cristo. Cuántas cosas que uno tiene y no se da cuenta a veces. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas tiene y no se da cuenta? Un momento, piensa en eso. ¿Qué cosas tenés si no te das cuenta? ¿Qué cosas no lo estás manejando bien? ¿Por qué vas a reflexionar hoy y decir, alto, me detengo? Sí, de verdad, yo tengo que escuchar lo que está diciendo este predicador. Está hablando de la Biblia. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque me tengo que ver cómo estoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy poniendo en juego? Quizás pones en juego fortuna, familia, bienes, tu felicidad, tu salud. Hay cosas que te tienen que ayudar a que razones y digas, alto, a partir de hoy mi vida cambia porque voy a tomar un compromiso con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este joven, después de que toma ese tiempo para procesar, hacer un análisis de su vida, dice que se levantó y vino a su padre. Y aún estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, hermano. No, el padre está con los brazos abiertos. El padre está con los brazos abiertos. El padre está con los brazos abiertos. El padre no está para condenarte, no está para decirte las cosas que vos hiciste. El padre está para abrazarte, para contenerte, para sanarte, para liberarte. Hermano, así dice la Biblia. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, ¿qué esperamos? Mire, en un tiempo cuando tuve que enfrentar pecados ocultos de mi vida, ocurrió que en un momento cometí un error que no tendría que haber cometido. Y claro, cuando nosotros, era muy nuevito, hacía días que estaba en el Señor, y lloré mucho, no entendí lo que me pasaba porque era nuevo. Lloré. Y después dije, bueno, no pasó nada, que nadie se entere. Porque ¿qué pasó? Nosotros habíamos llegado a la iglesia con mi esposa y aproximadamente 3 meses el pastor nos llama y nos dice, hay un llamado pastoral para usted. Nos oró delante de toda la gente, nos vio toda la iglesia y éramos miles. Y de repente al que le dijeron que iba a ser pastor andaba, no sabe. Pero fue en un momento que ni lo pensé, pero cuando me di cuenta ya estaba en el problema. ¿Qué fue mi decisión? Decir que nadie se entere. Nunca haga eso, porque usted le quita la posibilidad de que Jesús lo perdone y lo libere. Ese fue el tiempo de mi tortura en la conciencia. Siempre me voy a escuchar decir a mí lo importante de la sanidad y de la liberación en la conciencia. Porque estás en paz con vos mismo, sos auténtico, sos puro, no hay doble vida. Y entonces en ese momento había dañado lo más sensible que me había dado Dios, la conciencia. Claro, iba a orar, me venía eso. Iba a la iglesia, me venía eso. Y estaba en la presencia de Dios, bien, pero en un momento ya entraba el pensamiento, me doblegaba otra vez, que yo no iba a llegar a ser pastor, porque yo había cometido ese error. Claro, cuando hay pecados ocultos, Satanás es el que te condena íntimamente y el que lo abate finalmente a las personas. Por su gracia, Dios envía a un hombre y me confronta y me dice, vos estás en problema. Y me dice, vos tenés que arrepentirte. Y cuando me dice eso, yo dentro mío estallé. Pero gloria a Dios. Porque a partir de ese momento le dije, necesito hablar. Y fue ese día y Él me enseñó cómo salir de esto. Confesé mis pecados. Usted tiene que confesar sus pecados a Jesucristo. Todos sus pecados a Jesucristo. Y si no sabe cómo hacerlo, siempre habrá un guía que lo va a ayudar a usted, a un líder, para salir de todas aquellas cosas donde pudo haber quedado atrapado en la vida. ¿Qué pasó? Dios me perdonó y me liberó. Yo no soy el ejemplo acá. El ejemplo es Jesucristo. Yo tengo que hacerlo partícipe a usted de las cosas que Dios me hizo partícipe. Yo tuve y tendré el perdón de mi Señor porque Él es bueno. Y usted lo mismo. Porque Él no hace excepción de personas. Ahora, ¿qué pasaría si yo le hubiera hecho caso a los pensamientos de mi mente? No voy a ser pastor, no puedo.
Encima fui a hablar con el pastor y el pastor me dijo, no, me dice, vos te tenés que preparar, ser pastor lleva mucho tiempo, tenés que estudiar, tenés que prepararte. Peor, si le daba lugar a los pensamientos de mi mente, me hubiera quedado. Hay una parte humana que sí tiene que ponerse en marcha. Es, hermano, tu determinación de seguir a Jesús. Eso no lo puede hacer otro. Esa es la parte humana. La determinación de ir incluso contra tu mente, de ir contra tus sentimientos, porque seguís a Jesús. Porque seguís a Jesús. Y entonces, ¿con qué te encontrás después? Que Él está con los brazos abiertos ahí, por tu decisión. Cuando Él decidió volver al Padre, el Padre lo vio de lejos, y cuando lo vio de lejos, corrió Él y lo abrazó. Y lo besó. Y no le dijo nada de reproche, sino que cuando lo besó el Padre y lo abraza, el Hijo le dijo, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Escuche, el Hijo ya estaba perdonado, pero vio cómo es la conciencia, ¿no? Él había ensayado ese speech, él se preparó como venir al Padre, pero lo que él no sabía, que el Padre ya estaba viendo su corazón cuando él estaba determinándose a volver. Escuche, usted no importa que no vea los cambios. Si usted toma la determinación de consagrar su vida a Dios, Él lo ve. Y usted va a vivir dos cosas probablemente, porque muchas veces para salir de ciertos pecados hay procesos. Ahora le voy a explicar eso. Pero lo que va a ver el Padre cuando usted se determina es su corazón. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya está. Dios lo perdona. Pero ¿qué pasa? El pecado en las vidas de las personas se hace un hábito. Es decir, hay un pensamiento, hay patrones acá metidos que dominan la mente de las personas y hay emociones que se ligaron a esos pensamientos. Eso está metido dentro de la persona. Y a veces Dios lo que hace para disciplinarnos es dejarnos luchando con esa debilidad para que no baje la oración, para que no baje el ayuno, para que no baje de congregar, para que no deje de mirar en fe que voy a servir al Señor. No te vas a cambiar con un toque mágico. Hay cosas que Dios no te lo saca así. ¿Por qué? Porque te quiere formar, te quiere capacitar. Si Dios haría todo así, ¿sabe lo que seríamos nosotros? No podríamos tratar al otro con respeto, no podríamos ponernos en el lugar del otro porque no tenemos la capacidad. Esos tratos que Dios hace para transformarte, que duran etapas, esos tratos son donde finalmente tu carne, mi carne, termina doblegada, deshecha, quebrada, y Él trabajando con sus manos y dándonos forma de vuelta. Y en medio de todo eso lo que tengo es lágrimas, tristeza, y la Biblia dice, la tristeza según Dios es arrepentimiento. O sea que tiene que haber esas cosas. ¿Cuántos entienden? Así que se entendió que todos pecamos. Se entendió que todos podemos hacer un alto. Y si no lo hacemos a tiempo, vendrán las situaciones que nos ayudarán a reflexionar. Pero vamos a llegar. O sea, ¿tomo yo la decisión hoy o espero que llegue el momento para que entienda que lo debo hacer? ¿Qué escogemos hoy? Hoy. De hoy no pasamos. De hoy no pasamos. Decirle a tu hermano, de hoy no paso. Decirle, de hoy no paso. De hoy no paso. Hoy tomamos la decisión. Entonces, el hijo le dice el speech, pero el padre ni le escuchó. Porque el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice él. Cuando una persona le habla a la otra, ¿qué debe hacer la que escucha? Responderle. Pero mire lo que responde el padre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aplauda a Jesucristo, hermano. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Cómo cambian las cosas en un instante por una determinación delante de Dios. En un instante cambia todo. Así es que Dios te restituye. El arrepentimiento hace eso. Dios te restituye. El arrepentimiento te hace merecedor de lo inmerecido.
No te mereces, pero Dios te pone. Yo estoy acá, pero yo no me merezco. Si no hubiera sido por la gracia de mi Señor. Frente al pecado, lo que debo hacer es hacer un alto, reconocer que esto es pecado, no cambiarle nombre. No, bueno, pero esto no es tanto. Bueno, esto sí, pero porque yo esto. No, no, no. Pecado es pecado. El pecado te llevará a una separación de Dios. No estará Dios. ¿Sí? No estará para respaldarte Dios. Dios dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Pero también Dios dice que debemos ser santos como Él es santo. Nosotros no somos santos, somos santificados. ¿Sí? ¿Cuántos entienden? Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver otros pasajes de repente. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Depende de nosotros. Justificados por la fe. ¿La fe quién? En Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? En la cruz del Calvario pagó por mis pecados. Jesús pagó por mis pecados. ¿Y qué debo hacer yo? Creer por eso, creer que Él pagó, creer que Él me perdonó. Pero mi conciencia me sigue lastimando. No, yo abro mi corazón para recibir el perdón de mi Señor. Esto dice su palabra, oro por su palabra y oro con fe. Y finalmente esa emoción se va a ir. Pero ese es el proceso del arrepentimiento. Entonces, cuando volvés a Él en el estado que te encuentres, Él no te dirá lo malo que fuiste. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por eso en la cruz.